compañeras, mucho gusto estar en este evento conversando con todas. Yo quisiera decir que para acercarnos a la comprensión del pensamiento indígena eh, y de las estructuras comunales como formas históricas propias y actualizadas de nuestra vida contemporánea. Yo creo que efectivamente todos somos diversas, la sierra, la Amazonía, la costa, los páramos, son geografías en las cuales estamos viviendo las comunidades indígenas y eso pone una serie de diferencias sobre el tiempo de la cosecha, el tiempo de la organización política, la forma de organización de las asambleas, pero en todo caso, si algo tenemos en común, son las formas comunales, son los sistemas políticos comunales que habilitan condiciones básicas y fundamentales para vivir, como el agua, como todas las que estamos aquí sabemos que el agua no es que hay que pagarle a la intendencia o a la municipalidad, sino que el agua se gestiona, se cuidan las fuentes, se cuidan las tuberías y todo eso, los denominados comités de agua, todo eso pues se realiza en trabajo colectivo con mujeres, con hombres y con niños. Entonces, aunque vivamos en diferentes geografías, hay muchos puntos en común, sobre todo el trabajo comunitario que hace parte del sistema político nuestro. Entonces, yo quería comenzar diciendo eso y luego decir que hay dos maneras de comprender y de ver el pensamiento político indígena. El primero es este histórico que organizó territorialmente a los pueblos. Hay una profesora que se llama Silvia Rivera Cusicanqui y ella recomienda, por ejemplo, que uno esté pensando o cuando uno va a pensar la política indígena o el pensamiento indígena, tendría que pensar a acercarse a cómo se realiza en las comunidades. No hay una división territorial por departamentos y por municipios, sino que por montañas, por ríos, por cuencas, que ese tipo de geografía es lo que ha movido a nuestros pueblos. De hecho, en los títulos reales y en los títulos comunales, los límites son hasta donde acaba el río, donde comienza la montaña, donde está tal piedra, y así es como se ha gestionado geográficamente, pues, el territorio. Entonces, ahí podemos encontrar una serie de elementos de comprensión. ¿Cómo es que nuestros abuelos, los de ahora y los de antes, es que fueron cuidando las tierras, viendo los límites, viendo los ríos, viendo la temporada de la caza, de cuándo se puede cazar, cuándo no se puede cazar, cuándo se puede pescar, cuándo no se puede pescar? Todo eso hace parte de un proceso de pensamiento complejo dentro de las comunidades indígenas. También hay una serie de estructuras de pensamiento, de deliberación, como en asambleas, los consejos, los cabildos, donde las comunidades, mujeres y hombres, se ponen de acuerdo sobre el bienestar colectivo, sobre si se va a abrir un camino, sobre si se va a reforestar, sobre si se va a construir una escuela o un centro. Digamos que hay una serie de formas de deliberación al interior de las comunidades. Entonces tenemos un pensamiento geográfico, tenemos un pensamiento político que delibera, que está pensando, que está hablando al interior de las comunidades. Y creo que son por lo menos dos puntos que uno tiene que tomar en cuenta para ver qué es eso que se llama pensamiento indígena. Los antropólogos están escribiendo libros sobre qué es el pensamiento indígena, pero nosotras mismas, las que estamos aquí en este panel, venimos de ese pensamiento indígena. Tal vez sí, yo pasé por la universidad, muchos pasamos por la universidad, por los procesos de formación, pero en realidad uno aprendió a cómo se vive, a cómo se come, a cómo se trabaja en la comunidad, en los tequios que llaman en México, en las mingas que llaman en los Andes, o en los procesos de jornadas de cashcol, como se llama aquí en Guatemala, en algunos lugares de Guatemala. Entonces hay ahí todo un aprendizaje, es pedagógico, digamos, el trabajo comunitario y este pensamiento político ha sido muy pedagógico que lo hemos aprendido.
Entonces, esa es una primera consideración para pensar qué es esto del pensamiento indígena, qué es lo que se juega en el pensamiento indígena. Por el otro lado, creo que también el pensamiento indígena ha sido capaz, hábil, de responder y contestar a la dominación. Cuando uno llega en las comunidades, yo soy comunitaria, pero también soy investigadora. Cuando uno llega en las comunidades, los dirigentes comunitarios, los alcaldes comunales, los alcaldes indígenas, saben qué cambios están habiendo, qué se está discutiendo en el Congreso, qué se está discutiendo en las plenarias, pues porque nos afecta. Cuando, por ejemplo, se empezaron a poner las leyes de agua para la privatización del agua, en las comunidades sabían cuáles son las iniciativas de ley, cuáles son las diferencias, qué es lo que ha sucedido. Cuando han querido desconocer las tierras comunales, también las comunidades están aprendiendo, digamos, desde muy temprano, desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, las comunidades indígenas han conocido qué es lo que está haciendo el gobierno estatal. El gobierno estatal es el representante del capital y por lo tanto es el que establece dominación y explotación sobre las comunidades indígenas. Entonces, el pensamiento indígena ha sido capaz de responder y contestar a la dominación conociendo las estructuras y las conoce como indígenas, digamos, no vamos a pedir, y eso es para quienes pues vivimos y trabajamos en las comunidades, los dirigentes comunales tienen una lectura de la ley comunitaria, digamos, ellos son como comunitarios, están interpretando la ley, están interpretando el funcionamiento de las instituciones, no son abogados de la capital que nos van a recitar la ley, pero conocen los efectos que está contra nuestros pueblos, contra nuestras comunidades. Entonces, creo que es muy importante que nos demos cuenta para el público en general, porque pues la que estamos aquí en esta mesa sabemos que por un lado está este pensamiento político que conserva, que resguarda la vida, que genera el agua, que cuida la tierra, que genera un sistema de salud, que habilita condiciones para producir símbolos, imágenes y arte. Y por el otro lado, este pensamiento político estratégico que sabe muy bien cómo opera, que el Estado y el gobierno aparece y aparece para expropiar y las comunidades se van cuidando. No por nada ha habido una desconfianza absoluta contra las ONGs, desconfianzas contra el Estado, porque saben de los efectos que han traído hacia las comunidades. Para no abusar más del tiempo, bueno, yo quisiera tocar otros dos temas rápidamente. Una vez dicho esto, la primera es que ahorita con el COVID y en Centroamérica, por los destrozos que provocaron los huracanes, mis compañeras hondureñas decían la otra vez que más de la mitad del país de Honduras se destruyó y aquí en Guatemala por lo menos el 30% de la población se afectó. Ahora, esa población que se afectó, compañeras, son las poblaciones, son las comunidades que están cerca de los lugares donde hay minería y donde hay hidroeléctrica, donde se desvió el cauce del río, donde se tocaron las montañas para poner minería. Entonces, una vez que esté trastocado y que las empresas han trastocado y que las empresas y el Estado tuvieron que poner estado de sitio y órdenes de captura contra los comunitarios, contra las comunitarias, es que lograron entrar. Entraron y lo que provocaron fue un deslave masivo de los ríos y una inundación masiva de casi el 30% de la población. Entonces, la correlación entre desastres provocados por el huracán y efectos de los proyectos extractivos se puede ver. Y contra esos que han estado luchando con este proceso de respuesta y de contestación contra la dominación y desde las estrategias mismas de las comunidades. Bueno, y finalmente creo que lo que ha dicho la compañera Teresita, yo lo quisiera retomar y quizás solo un poco ampliar. Creo que sí, efectivamente, hay una jerarquía y una desigualación entre mujeres y hombres al interior de las comunidades, pero siempre es una jerarquía y una desigualación completamente desinterpelada, que si por un lado se decía usted se tiene que quedar en casa, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que cuidar a la chacra, hay un montón de mujeres que cuidaron la chacra, que no tuvieron sus hijos y cuidaron su casa.
Es decir, eso nunca se cumplió y nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías, yo tuve 2 tías que se divorciaron, por ejemplo, se casaron, no les gustó su marido, se regresaron, hicieron su chakra, tuvieron su hijo y siguieron manteniendo. Entonces creo que hay mucha simultaneidad desde mujeres que no quieren hacer eso, que no se quieren casar, que no quieren tener hijos y que tienen su chakra, porque a estas alturas, compañeras, con lo que se va a venir por lo del COVID, qué bendición es tener una chakra y saber cuidar una chakra, porque no es únicamente tener la chakra, y hay que tener la capacidad, el tiempo, la fuerza para poder producir esa chakra. Entonces, creo que en el interior del mundo comunitario, el pensamiento político de las mujeres ha interpelado esa jerarquía. Dicen una cosa y las mujeres han hecho lo que han podido y muchas veces lo que han querido. Bueno, hasta ahí voy a dejar yo esta primera ronda y muchas gracias.